Buenas tardes a todas, todos. Gracias por venir. Estamos aquí muy contentos de recibir a nuestro invitado especial del día de hoy, que pronunciará la conferencia magistral de la última que vamos a tener este año en las distintas celebraciones que hemos tenido de los 40 años de Flaxo que se cumplieron precisamente hace unos cuantos días, unas 3 semanas. Claudio es uno de los, y bueno, lo voy a presentar, es muy amigo mío, entonces me siento un poco inhibido de presentarlo por la misma razón, porque hay dos maneras de presentar a un amigo: una es leyendo su currículum y otra es contando las anécdotas. Los voy a leer nomás a leer. Gracias. Es uno de los más connotados científicos sociales mexicanos que ha desarrollado su trabajo entre México y los Estados Unidos. Yo diría que de nuestros migrantes es probablemente uno de los más insignes y que ha desarrollado una carrera pues verdaderamente extraordinaria y luminosa a propósito no solo de los estudios mexicanos, sino de las contribuciones más importantes a las ciencias sociales, especialmente a la historia y a la etnología en los tiempos recientes. Él es director del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad de Columbia en Nueva York y obviamente profesor de la misma universidad. Él es egresado de la licenciatura en Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana y obtuvo su maestría y su doctorado en Antropología en Stanford, en California. Claudio ha escrito acerca de la cultura y política en México y en América Latina. Ha incursionado en diferentes géneros que van del ensayo sociológico a la historia narrativa y el periodismo, así como el teatro. Tiene una obra, una o dos. Trabajando la segunda. Está trabajando la segunda. Una obra de teatro que por cierto se presentó aquí en México y que fue muy exitosa y realmente muy, muy interesante. Entre los libros que ha publicado está La evolución de una sociedad rural, que es uno de los primeros trabajos que publicó como libro en los 80s. En 82, Las salidas del laberinto, cultura e ideología en el espacio nacional mexicano. En 95, Modernidad indiana, 9 ensayos sobre nación y mediación en México. Deep Mexico, Silent Mexico, An Anthropology of Nationalism. La idea de la muerte en México, probablemente, y según algunos de mis asesores eruditos, probablemente el libro más importante que se ha escrito sobre la concepción de la muerte en México y la idea de los muertos, del ritual de los muertos, el antisemitismo y la ideología de la Revolución Mexicana, The Return of Comrade Ricardo Flores Magón. La traducción al español de este último libro, a cargo de Jorge Aguilar Mora, va a aparecer en Editorial Era este mes, o ya apareció probablemente, o está por aparecer. La editorial Malpaso prepara un volumen con una selección de ensayos acerca de nación y transición neoliberal que va a aparecer el año próximo. Claudio ha sido profesor en varias universidades de México y de los Estados Unidos, así como profesor invitado en universidades europeas y latinoamericanas. Se ha desempeñado como director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chicago,
del Centro de Estudios Históricos de la New School for Social Research en Nueva York y del Centro para el Estudio de la Etnicidad y la Raza de la Universidad de Columbia. Dirigió la revista Public Culture entre 2004 y 2010 y se ha desempeñado como columnista en la prensa de la Ciudad de México. También es autor de la obra teatral, justamente, El verdadero Bulnes, que era la que se me fue cuando lo dije hace un momento, escrita conjuntamente con Alberto Lomnitz, su hermano, que ganó el Premio Nacional de Dramaturgia en México en 2009. Actualmente escribe quincenalmente en La Jornada y bueno, seguramente nos tiene varias sorpresas próximas de publicaciones interesantísimas y que probablemente alguna de ellas tenga que ver con la religión de los templarios. El tema que hoy va a abordar es el de si los narcos tienen religión. La religión implica dos atributos que se complican para estos profesionales de la violencia: una idea de lo sagrado y otra de la moralidad. Por otra parte, la cercanía con la muerte, con la soberanía que parecería ir implícita en el poder de mandar asesinar, y con lugares que tienen fuerte resonancia religiosa, como el purgatorio de la cárcel, por una parte, la gloria de la vida plena de lujos y placeres y el infierno de la tortura, hacen de la religiosidad casi una necesidad que se puede enfrentar ya sea de manera difusa o de manera organizada. En esta charla que él nos va a dar, va a reflexionar en torno a un intento de organizar este problema de la religión del narco. Claudio, bienvenidísimo a Flaxo, una vez más, y tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación tan generosa y en general por hacerme el honor de esta invitación. Realmente estoy feliz de poder celebrar los 40 años de Flaxo con ustedes, aunque sea el final del año de jubileo. Dieron perdón, no sé si expidieron también, ¿cómo se llama? Poco de menos tiempo en el purgatorio para los que hayan pasado por esta conferencia. Espero que sí, que algo gane, o indulgencias, exactamente, unas indulgencias por participar en este momento de este jubileo, de estos 40 años de Flaxo, que realmente sí es una ocasión para celebrar para las ciencias sociales de este hemisferio, de este continente. Realmente es un gusto estar acá con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. A la hora de decidir sobre qué iba a hablar, tenía yo una opción un poco horrible, tipo el título de ese libro, Lévi-Strauss, lo crudo o lo cocido, o sea, como que o presentaba algo que ya estaba ya muy viejo, muy cocido, o presentaba lo que les voy a presentar, que es un poco crudo, y realmente no tenía ninguna opción. Ante esa disyuntiva preferí compartir con ustedes un trabajo que está realmente recién en proceso de formación, con la idea de que eso quizás sea más interesante que hablar de cosas que tal vez ya están en circulación y que pueden ustedes consultar más directamente. Entonces, pues ni modo, son los gajes del oficio. A veces una invitación es un poco prematura, pero a mí me ha servido para comenzar realmente a poner sobre el papel algunas de las ideas que he estado desarrollando en estos últimos tiempos. Bueno, en un artículo reciente sobre México, la revista El Economist contempla el misterio de la falta de crecimiento del país. México tiene una serie de condiciones sumamente ventajosas para crecer. Está orientado al mercado norteamericano en lugar del mercado chino, no depende demasiado del petróleo y tiene la base industrial más grande y más sofisticada de América Latina. Además, lleva 20 años de adhesión a una política macroeconómica rigurosa. Sin embargo, todo esto es El Economist, no lo estoy citando, pero estoy parafraseando. Sin embargo, México lleva 25 años creciendo apenas al 1% anual y sigue teniendo la mitad de su población en la pobreza.
El Economist da algunas razones para esta lentitud de crecimiento, pero para ellos la más importante tiene que ver con la proliferación de micronegocios familiares que son relativamente improductivos. En los últimos 15 años, la productividad de las compañías más grandes creció al 5.8% anual, mientras que las de las más pequeñas se redujo a un ritmo de 6.5% anual. Yo no sé nada de economía, así que no sé cómo se mide una reducción de productividad, si la gente está flojeando más, o si es en relación a algún tipo de media. Pero bueno, pero la proliferación de firmas familiares e informales refleja ante todo una falta de confianza en el Estado, falta de confianza en las leyes, en los contratos, en los servicios públicos. Entonces el Economist resume su visión del problema en México, que es la única institución en la que la mayoría de la gente puede confiar es la familia. Esa es la cita del Economist que me interesa. El trabajo que estoy desarrollando es una exploración de la crisis de la familia en México. Una aclaración sobre esto. Se puede concebir la historia nacional, no solo de México, sino de cualquier país, como la de una interdependencia entre Estado nacional y familia. Perdón, ¿se escucha o me acerco más al micrófono? Sí. Es decir, se puede concebir la historia nacional como una interdependencia entre Estado nacional y familia. El auge del Estado nacional viene a expensas de la autoridad suprema de la familia, y la contracción del Estado aumenta la dependencia y las exigencias sobre la familia, que se ve cada vez más sola y sin apoyos para enfrentar el cambio económico global. El mundo tiene ya varias décadas de constricción del Estado, y México en particular tiene ya muchos años de integración transnacional norteamericana. Todo ello conlleva a presiones diversas sobre la familia. El libro que estoy escribiendo se centra en el tema de la familia en Michoacán, y el capítulo del que voy a hablar hoy, y que será el último capítulo del libro, en este capítulo presento un análisis preliminar de la religión que desarrolló el cártel de drogas conocido como los Caballeros Templarios. El libro todo está basado en literatura existente, en tesis, artículos científicos, libros publicados, artículos de periódicos. Es un ensayo de interpretación lo que estoy tratando de escribir, que se centra en conceptualizar el problema de la religión de los templarios a partir de datos dispersos. Estos datos se concentran en dos polos. Uno, en parte de los escritos y reportajes sobre la ideología aparentemente ordenadora de los Caballeros Templarios, desarrollada por su ideólogo principal, Nazario Moreno, conocido como el Chayo o el más loco, y el otro polo es un mundo de creencias individuales y colectivas cuya relación con los intentos breves de institucionalizar un rito y una mitología propia es bastante opaca para mí. Entonces, todo esto para decir lo que estoy tratando de describir ahora. El libro anterior que escribí sobre Ricardo Flores Magón fue un libro de investigación, de archivo de muchos años. Lo que quiero hacer es más bien un trabajo de ensayo más breve, más al grano, y no basado realmente en investigación primaria mía, sino en una síntesis de la literatura y de las fuentes periodísticas. Entonces, hay muchas cosas que se podrían resolver acá con trabajo etnográfico y que yo no soy capaz de resolver. Entonces, primero, una consideración muy general sobre la religión de los templarios. La religión de los templarios fue más un proyecto que una realidad consolidada. Los caballeros templarios tuvieron una historia de auge breve que data aproximadamente del 2011 al 2014. No es tiempo suficiente para consolidar profundamente una nueva religión. Y aún si consideramos que el proceso de creación de esta religión fue más antiguo y que data de la formación del cártel de la familia michoacana, ahorita les explico para los que no sepan, pero creo que la mayoría saben, de todas formas, eso no nos lleva más atrás del 2006. O sea, un máximo de 8 años de formación religiosa o cuasi religiosa. El cártel de los Caballeros Templarios es una escisión de un cártel anterior que se llama la familia michoacana, que se forma en 2005-2006 en reacción a una invasión de Michoacán por parte de los Zetas.
y este personaje, que es el ideólogo más señalado para crear una especie de religión, Nazario Moreno, estaba en la familia michoacana también. Entonces podemos pensar que el periodo dura del 2006 al 2014 o del 2011 al 2014. De todas maneras es un periodo breve. Además, sabemos poco de qué tan concertado fue el esfuerzo real de conformación de una religión. Los escritos de Nazario Moreno se distribuyeron ampliamente entre los templarios y aún en lugares públicos en Morelia, Uruapan, Apatzingán y otras ciudades michoacanas. Sin embargo, ignoramos qué tanto de ese esfuerzo se empalmaba con un trabajo de institucionalización religiosa para formar reclutas y cuánto era parte de un aparato de propaganda de la organización orientado a crear una imagen para el público no templario. Entonces, parte de la dificultad también de no estar haciendo el trabajo de campo es que a veces es un poco difícil saber qué es lo que está ocurriendo simplemente para la prensa y qué es lo que está ocurriendo internamente en la organización. A estas dos consideraciones, el poco tiempo que hubo para una consolidación institucional y la poca información de la que dispongo para conocer los verdaderos usos operacionales de los textos claves de Nazario Moreno, tanto los que él escribe como los que él usa, se agrega una tercera. Al igual que todos los demás cárteles en este periodo, los caballeros estaban en constante lucha, creciendo rápidamente por un tiempo y contrayéndose o dispersándose después. Los procesos de expansión pueden ser también momentos de efervescencia de una religión. Baste recordar la velocidad con la que se extendió el Islam en el siglo posterior a la muerte de Mahoma, una cosa así rapidísima. Pero expandir una religión en condiciones de reclutamiento competitivo de agentes y soldados no es tan sencillo, y es muy posible que la religión de los templarios haya tenido espacios limitados para sus ritos y doctrina, aún al interior de la organización, cuando, por ejemplo, los templarios se extendieron a territorios más allá de Michoacán, en los estados de México, el Guerrero, el Distrito Federal. Por último, tampoco sabemos si haya habido interés en continuar el culto después de la segunda muerte de Nazario Moreno a principios de este año. No sé, o sea, no, desgraciadamente no me voy a poder meter, no voy a hablar de las muertes de Nazario Moreno, que es muy importante, pero Nazario Moreno se murió 2 veces y eso fue bastante útil desde el punto de vista de la creación de una religión, porque había un culto de una persona que estaba viva, pero que estaba muerta. Entonces, eso da ciertas ventajas metafísicas al personaje. La parte organizada de la religión de los templarios es, en otras palabras, una historia breve, probablemente bastante dispareja y de profundidad incierta aún adentro de las filas templarias. Y sin embargo, desde un punto de vista cultural, el fenómeno retrata y diagnostica perfectamente la relación entre crisis familiar y cultura del narco. Por eso estoy escribiendo sobre eso. La religión desorganizada de los templarios versus la organizada, ¿no? Tiene puntos de contacto importantes con las devociones dispersas que se encuentran en general en el mundo relacionado con el crimen violento en México, cultos individuales a tal o cual santo, devociones, interés por la protección personal por parte de algún santo o virgen, del diablo o de la Santa Muerte, tatuajes y marcas corporales que son testimonio de las marcas de la vida, pero que también en un momento dado pueden servir para identificar a la gente y para unirla, o también para liquidarla, marcas de haber estado en una cárcel, marcas de pertenencia a alguna pandilla, marcas de alguna experiencia migratoria. Estos son los 2 niveles en que se mueve mi estudio preliminar, entre la religión organizada, específica y exclusivamente templaria, ideada por Nazario Moreno por una parte, y lo que podríamos llamar devociones individuales o de grupúsculos que no son exclusivos de los templarios por la otra. ¿En qué consiste la religión propiamente templaria? Primero, es un esfuerzo por construir lo que podríamos llamar la personalidad o el ideal personal requerido para ser un buen miembro de una organización. Este esfuerzo va encaminado primero, hace ratito en una conversación lo comparé un poco con los rotarios o algo así, ¿no? Tiene un lado.
Este esfuerzo va encaminado primero a atraer y formar reclutas y segundo a establecer ideas y rituales que sirven para consolidar una cultura organizacional, especialmente para sus cadenas de mando. Por otra parte, la religión templaria se encamina a crear una imagen de la organización. Esa imagen contrasta con los esfuerzos del gobierno por definir a la organización como criminal, entre comillas, o bárbara, y también con los esfuerzos de otros cárteles por hacer más o menos lo mismo. O sea, no es solo el gobierno el que les está diciendo criminales. Por ejemplo, el Chapo Guzmán, del cártel de Sinaloa, buscó diferenciarse del líder templario conocido como La Tuta, declarando que mientras él, el Chapo, es un narcotraficante, La Tuta es un ratero, ¿no? La distinción que buscaba recalcar el Chapo es entre una empresa con un producto y un know-how claro, el cártel de Sinaloa, y otra, la de los templarios, que se caracterizaría por tener ingresos que emanan de robo, secuestro, extorsión. La organización de Sinaloa quiere ser representada como una empresa con una sola finalidad: la producción, trasiego y venta de drogas. La organización templaria se quería una organización hecha para proteger a los michoacanos de las depredaciones de los demás cárteles. Así, uno de los llamados 12 apóstoles de Nazario Moreno concedió entrevista a un reportero de Proceso en 2012 y declaró que, cito: "Cuando nos disolvimos como la familia michoacana y fundamos los Caballeros Templarios", eso fue como un año antes de esta entrevista, "decidimos que en esta hermandad no habría secuestradores, delincuentes, violadores, robabancos ni homicidas. Quien desobedece paga con la muerte, de acuerdo al Código de los Caballeros. Fue esa razón por la cual nos separamos de la familia y ahora luchamos contra todos". ¿Quiénes todos?, pregunta el reportero. El cártel Jalisco Nueva Generación, a la familia, de la que se rompieron los Zetas, los Beltrán Leiva, los Amezcua, el cártel del Golfo, los Arellano Félix, la Resistencia, etc. Bueno, la familia michoacana en crisis, ahora estoy hablando de familia con minúscula, ¿no? La cultura regional. Hay mucho, demasiado que decir acerca de la creatividad de las familias en Michoacán y en México, que han tenido que desarrollar en estos últimos años. Pero también hay bastante que hablar acerca de las dificultades que enfrentan las familias y la familia como institución en Michoacán. Pero para nuestro propósito acá, solo quiero recalcar un par de cosas básicas que importan para el tema que tenemos a la mano. La primera es que la cultura regional michoacana es, y ha sido ya por varias décadas, por lo menos unos 50 años yo creo, una cultura transnacional. Todas las comunidades de Michoacán tienen una proporción importante de su gente en los Estados Unidos. Frecuentemente la cifra es cercana a la mitad. En mucha de la zona de la Costa Sierra y de la zona de Apatzingán es más que la mitad. Por eso es correcto decir, la figura global para Michoacán es 40% de la población de Michoacán vive en Estados Unidos. Por eso es correcto decir que la cultura regional michoacana está compuesta de una serie grande de aquello que los antropólogos desde los años 80 comenzaron a llamar circuitos migratorios, es decir, comunidades que tienen al menos dos núcleos, uno en México y uno en los Estados Unidos. Existen comunidades que tienen más de dos núcleos, uno en México, por ejemplo, y dos en Estados Unidos, o incluso dos en México, a veces es un rancho y la cabecera municipal, y dos o más en Estados Unidos, o una cabecera municipal lejana, una capital regional, y dos o tres en Estados Unidos, ¿no? Son los circuitos migratorios, ¿no? Existen también comunidades michoacanas que tienen su núcleo en Michoacán y luego una población algo dispersa en los Estados Unidos. O sea, no siempre esta transnacionalidad se da en la modalidad de tener dos comunidades perfectamente interconectadas. A veces tienes una comunidad que está mandando migrantes y esos migrantes están dispersos en Estados Unidos. O comunidades que tienen una parte de su población en Estados Unidos en un núcleo fuerte y luego otra parte dispersa. Todo eso existe. Estos circuitos migratorios tienen efectos muy variados en las estructuras familiares y no tenemos cómo hacer un inventario de eso aquí ahorita. Pero baste decir
un par de cosas que puedan importar. Primero, que muchas de las formas de migración meten a las familias de migrantes en una encrucijada, donde el migrante es a la vez el sostén y la esperanza de la familia por una parte, y por otra es la persona que está dejando la familia. Esto tiene efectos culturales profundos en la cultura familiar. Por ejemplo, la antropóloga Gabriela Oliveira, una brasilera que sacó su doctorado conmigo en Nueva York, terminó hace poco un estudio sobre madres migrantes que dejan a algunos o a todos sus hijos en México para salir a trabajar en los Estados Unidos. Ese acto migratorio implica toda una reconfiguración de la ideología de la familia y de la maternidad. Las madres migrantes que dejan a sus hijos en México insisten en que ellas no han abandonado a sus hijos, sino que los están cuidando, y además los están cuidando frecuentemente. Hoy día además Skype y bueno, todo tipo de tecnología que se usa. Y es verdad, pero también es cierto, igual de cierto, que en un sentido estricto, ellas han abandonado a sus hijos, o sea, no están ya viviendo con sus hijos, entonces están protegiendo a la familia, rompiendo la familia. Y creo que esa es un poco la historia de mucha de la migración. La ambivalencia del migrante como alguien que rompe con la familia y al mismo tiempo como la persona que salva a la familia. Es lo propio que viene sucediendo con los padres michoacanos desde hace más de medio siglo. Dejan a sus familias, dejan a sus comunidades para salvar a sus familias y para salvar a sus comunidades. Es decir, que la migración mete a las familias en una situación paradójica. La migración, es decir, la fractura de la familia por la partida de uno o más miembros, es también la condición de la unión familiar en este momento de la historia. La segunda característica de la cultura regional michoacana que me importa destacar acá es lo que permiten las remesas o los ingresos por venta de droga. El campo michoacano, como todo el campo mexicano, entró en un proceso de transformación profundo desde hace más de una veintena de años. Un proceso de urbanización, por una parte, una quiebra de ciertas formas de trabajo, de ciertos conocimientos de agricultura y ganadería, y un boom de exportación realmente grande en frutas y legumbres, tales como el aguacate, que Michoacán es una especie de potencia mundial aguacatera, no sé cómo, qué se hace con eso, pero en fin, es una potencia. Creo que es si fuera una república independiente sería el país productor de aguacate más grande del mundo, en serio. El limón, la fresa, el melón, hay realmente muchísimo valor que se ha generado con el TLC y todo esto para ciertos productos agrícolas. Entonces hay una mezcla, digamos, de crisis con boom, es lo que tiene uno ahí en Michoacán. Esta transformación económica del campo complica las estrategias de ida y de regreso que funcionaron para la migración mexicana durante la mayor parte del siglo XX. No me meto acá en el tema de la complicación de la ida y venida por el lado de Estados Unidos, que es otro tema, pero no hay tiempo. Patrones de migración circular que buscaban consolidar un rancho o una propiedad o mudarse de un rancho a la cabecera municipal para que los hijos fuesen a la escuela y poder poner ahí quizá algún pequeño negocio. Toda esta estrategia, que era la forma en que funcionaba la migración, se complicó un poco por varios factores. Primero, el alza del valor de los bienes raíces en las cabeceras que mandan muchos migrantes, el aumento en las inversiones necesarias para tener un rancho productivo, la transformación de los patrones de consumo de las familias que ahora desean y necesitan una serie de conforts que antes no esperaban, refrigeradores, máquinas de lavar, etc. Todo junto hace que el sueño del migrante del regreso triunfal, lleno de billetes verdes, con un buen rancho, una buena camioneta y con comodidades en casa para la señora, licuadora, lavadora, refrigerador, etc., todo eso se haya ido volviendo más difícil de lograr. En un contexto así, la tentación de entrarle, aunque sea de manera tangencial, al mercado de la droga es considerable. La siguiente sección se llama El bien limitado, la imagen del bien limitado subvertida por la imagen de la sociedad afluente. En los años 50, el antropólogo George Foster hizo una serie de estudios de antropología económica en el pueblo de Tzintzuntzan, en la zona lacustre de Pátzcuaro. Foster es ya murió, pero era un antropólogo muy famoso en la Universidad de California.
Estos estudios, que fueron bastante influyentes para la discusión de la cultura del campesinado en los años 60 y 70, describían una sociedad pueblerina regida por ideas de reciprocidad que veían a la riqueza con mucha sospecha. La sospecha, que Foster consideraba que era general a las sociedades campesinas. Foster trata de promover esta idea como algo normal de todo el campesinado, pero él lo documenta específicamente para el caso de Tzintzuntzan. La sospecha era que la riqueza de uno venía siempre a expensas de la explotación o empobrecimiento de otro miembro de la comunidad. O sea, que la idea era que la riqueza era como un juego de suma cero. Si uno es más rico, el otro es más pobre. Una sociedad así, con esa idea acerca de la riqueza, se caracterizaba por la discreción en el consumo, lógico, ¿no? Poca ostentación, y también por gastos redistributivos en las fiestas patronales y demás, tendientes a mantener un rango de desigualdad local más o menos restringido, más o menos, digamos, conocido. Es verdad que el corazón de la tierra del narco michoacano no está en los pueblos campesinos y pescadores como Tzintzuntzan, sino en zonas dominadas por una economía de rancho y de rancheros. Pero aún en esos otros lugares operaba al menos algunas de las ideas descritas por Foster. El ideal del ranchero era tener un rancho en lugar de ser peón y trabajar ese rancho a partir principalmente del trabajo familiar, de la familia. Eso también implicaba una ética de trabajo fuerte, una cultura de cierta austeridad, puntuada con un gasto de lujo en fiestas y celebraciones, y una cierta discreción respecto de la riqueza, porque la sierra había sido siempre un lugar en que las relaciones de propiedad eran algo inseguras. Pues bien, ¿qué sucede con la cultura familiar que sale de pueblos como los que describió Foster, o de ranchos en zonas aledañas? Sucede que Michoacán se transforma en el siglo XX en uno de los principales exportadores de migrantes a los Estados Unidos. La experiencia de la migración a los Estados Unidos puede ser descrita como el choque cultural de una estructura familiar construida sobre una idea del bien limitado con otra formada en la época de la sociedad afluente, o sea, los Estados Unidos en los años 60, en los años 70 y aún hoy, ¿no? Sobre todo en regiones importantes de migración michoacana, como son Los Ángeles, la Bahía de San Francisco o Chicago, ciudades sumamente prósperas y con zonas sumamente prósperas donde están trabajando estos michoacanos. Los Estados Unidos son una imagen de recurso potencialmente ilimitado. Si uno piensa en esta cosa de Foster, la idea de la riqueza como un bien limitado, la llegada de estos mismos migrantes a Estados Unidos se presenta como una especie de ¿cómo se llama? Campo petrolífero, o sea, hay cualquier cantidad de dinero y no se sabe dónde viene y dónde empieza y dónde termina. Los Estados Unidos son una imagen de recurso potencialmente ilimitado que, bien manejado, puede servir para consolidar la situación del migrante en su región de origen, pasar de vivir en un rancho a vivir en la cabecera municipal, o pasar de vivir de una cabecera a una ciudad regional importante como Uruapan, Morelia o Zamora. El flujo de dinero realizado en los Estados Unidos de regreso en las comunidades michoacanas transforma los patrones de consumo. La ostentación comienza a ser importante. El recato, tradición de una región campesina, católica y bastante pobre, se va transformando en otra cosa y se va traduciendo en una cultura de consumo marcada por la camioneta, el rancho, el ganado, los caballos y los cuernos de chivo. Esta transformación es finalmente uno de los temas más recurrentes de los narcocorridos. Así, por ejemplo, Clave Privada, una canción que cantan los Tucanes del Norte, tiene una estrofa que dice así: ya mucho tiempo fui pobre, mucha gente me humillaba, empecé a ganar dinero, las cosas están volteadas. Ahora me llaman patrón, tengo mi clave privada. Otra estrofa de otro corrido que se llama La Clase Nueva, de Mario Quintero Lara, habla de la relación entre este nuevo consumo y la muerte. La muerte a mí no me asusta, todos vamos a morir, por eso hay que divertirnos antes de que llegue el fin. Primo, en el carro está el kilo, tráetelo para repartir.
Tal como dice el corrido, semejantes explosiones de dinero, de poder y de consumo ilimitado se entienden como actos que están próximos a la muerte, y no todos le dan la bienvenida a la muerte, sino que buscan idealmente traducir su riqueza y su dinero a una forma de vida sustentable, solo que frecuentemente no hayan cómo hacer esa traducción, digamos, del dinero sucio a un dinero limpio. Así, y es el último corrido que voy a citar en esta sección, tengo un par más, un poco más adelante. Tenemos una estrofa de un corrido que se llama El destino cobra, de Manuel Eduardo Castro, que dice así: si un día salgo de la cárcel y mi Dios me lo perdona, quiero volver con mis padres a mi lindo Sinaloa, a levantar mis maizales y no volver a la droga. Elementos de la moral templaria, la doctrina de John Eldredge. Pasemos ahora muy someramente algunos elementos importantes de la doctrina de los templarios. Lo primero que importa hacer notar acá es que se trata del trabajo que emana en primer lugar de un ideólogo, que es Nazario Moreno. Lo que sé de Nazario es, en buena medida, lo que él dice de sí mismo. Y sabemos que no puede ser una excelente fuente, una fuente demasiado exacta. Espero algún día tener otra clase de fuentes sobre el personaje, pero por ahora trabajo con este material, más lo que hay en los periódicos, sabiendo que es problemático e imperfecto. Nazario Moreno el Chayo nació en el rancho de Guanajuatillo, municipio de Apatzingán, en 1970. Fue uno de 12 hijos. Su padre era alcohólico y mujeriego, y cito de las memorias de Nazario: la pobreza en que nací, en la que sobrevivía mi familia, era tanta que simplemente la esperanza no existía. Luché desesperadamente desde pequeño para ayudar a mi madre y a mis hermanas, pues hería mi cuerpo y lastimaba mi espíritu ver el infortunio y la pobreza en que nos encontrábamos. Según sus memorias, el Chayo no fue a la escuela porque no la había en Guanajuatillo, y se enseñó a leer con los cómics de Calimán y a narrar con las radionovelas de Porfirio Cadenas. Por cierto, que si él realmente escribió estos libros, que creo que sí, pero me late que sí, o sea, no tengo idea. Pero si él las escribió, es bastante buen narrador, diría yo. Sin embargo, sus memorias dejan en claro que su autor se transformó eventualmente en un lector voraz y en un escritor bastante aceptable. Tras de realizar una serie de trabajos mal pagados en Apatzingán, jornalero en la pizca del melón, chalán en el mercado, el Chayo emigra a los Estados Unidos en 1986. Yo desgraciadamente no coincidí con él porque él se fue, como se iba la gente de Apatzingán, a la zona de San Francisco, donde yo estudié en Stanford, y toda esa zona, incluida la Universidad de Stanford, el personal de limpieza, la jardinería y todo eso viene de esta zona. Entonces yo me perdí conocer al Chayo, porque estuve antes que él ahí. Entonces él emigra en el 86 en compañía de su hermano, y es ahí donde comienza a vender marihuana, pero donde también comienza a leer muy amplia y muy desordenadamente. El desorden en la lectura es un aspecto de lo que podríamos llamar el posmodernismo popular del personaje, que no tiene ambajes en crear su propio cóctel de lo que sea cuando haga falta. En cierto momento, por ejemplo, ya como templario, el Chayo se hace llamar Ernesto Morelos Villa, presentándose de momento como encarnación del Che, José María Morelos y Pancho Villa. Le ganó en eso a AMLO, ¿no? Revestidos todos con aderezo de la caballería templaria, todas sus imágenes, ¿no?, con un aderezo de la caballería templaria, un barniz evangélico y varios elementos New Age que discutiremos en su momento. En los Estados Unidos, el Chayo tiene además otra experiencia que sería fundamental para la construcción de su religión: el alcoholismo, aprendido de su padre, y el consumo de drogas lo llevaron a intensos programas de rehabilitación, tanto con Alcohólicos Anónimos como en iglesias evangélicas. Es posible que haya sido en ese contexto que el Chayo se encontrara con los libros de John Eldredge, un pastor evangélico que yo conocí gracias al Chayo.
Muy en especial el libro Wild at Heart, Salvaje de Corazón, o creo que sí, lo cautivó y de hecho lo convirtió en lectura obligatoria, su traducción al español, para todo el que quisiera ingresar a la Orden Templaria. Tiene que leer este libro. En uno de sus excelentes reportajes, Humberto Paget agrega que la Tuta, que fue maestro de escuela, también apoyaba mucho la distribución de este libro, que además fue promovido por maestros de la SEP y CONAFE. Why not, ¿no? O sea, ¿cómo se explica la importancia de un libro así para los templarios? Lo interesante de Salvaje de Corazón, del libro es lo siguiente. Se trata de un texto dedicado en exclusiva a la salvación de la masculinidad. Eldredge identifica un problema clave para los hombres. Los hombres a los que él está escribiendo son hombres norteamericanos. El texto de ninguna manera iba dirigido a un perfil como el de quienes se convertirían en sus fieles michoacanos. Ese problema que él identifica es la emasculación, la falta de padre y el exceso de madre, la feminización de los niños en la escuela y en el hogar y la imagen equivocada, feminizada de la bondad. Cristo, para el pastor Eldredge, recuerden que es un pastor, era un guerrero, más parecido a William Wallace de la película Braveheart que a Mr. Rogers. Estoy escribiendo yo, pero eso lo dice él. O sea, no estoy yo encontrando personajes, son personajes que él usa. La feminización de la cultura en los Estados Unidos es el enemigo a vencer, no porque las mujeres sean malas, sino porque los hombres no son ni deben ser mujeres. Eldredge critica una versión del cristianismo que elimina la importancia del valor, del coraje solitario, del hombre como animal salvaje, y que promueve en vez la imagen del hombre bonachón, desdentado, desgarrado y deshuevado. Hay varios, para acabar pronto, es eso, ¿no? Ese es el problema. Y no es un pequeño problema, digamos. Lo de Eldredge tiene su lado recomendable. Hay varios elementos adicionales del libro que vale la pena resaltar. Uno de ellos es estilístico. El uso constante de referencias de Hollywood y programas de televisión, es decir, de la cultura popular, pero mezclados también con citas altisonantes. Eldredge cita por igual a Enrique V que a la película El Gladiador. Habla en el mismo párrafo de la Biblia y de cualquier teleserie. Esta libertad la imitaría el Chayo en su propia religión. El segundo elemento que nos interesa es la referencia constante al mundo de lo salvaje, encarnado usualmente en la montaña, en la figura de la montaña, y en el oeste. Los suburbios no son un buen lugar para lo masculino, cosa que es mucho decir en Estados Unidos, porque es un país de suburbios, ¿no? El lugar propio de lo masculino es el monte, las sierras de Alaska o de California, los campos de Oregon, estar ahí cazando osos y cosas así, cosas que él hace, Eldredge, ¿no? La centralidad de Salvaje de Corazón para los templarios es entonces, y en primer lugar, que busca rescatar lo masculino. Esto habla, me parece, de la crisis familiar en Michoacán. Como señalé antes, la mitad de la población michoacana está en Estados Unidos. Los hombres en edad reproductiva están desproporcionalmente representados en esa migración. Esto significa que la familia michoacana, y no estoy hablando del cártel, tan frecuentemente glorificada y vista incluso por el Economist como la piedra angular de la vida social mexicana, está profundamente resentida. Los muchachos crecen lejos de sus papás. En el caso del Chayo, esto sucedió no por la migración, sino por el alcoholismo de su padre. Y el libro prohibido que escribió Nazario Moreno tiene en sus forros internos dos imágenes, una de la familia desdichada, destrozada por el alcoholismo del padre, y la otra de una familia feliz, limpia, ordenada y sin alcohol, que son los que siguen su religión, entre otros, ¿no?
Pero para la mayor parte de los templarios o de posibles reclutas para los templarios, el libro de Eldredge resonaría porque fueron criados por sus mamás o por sus abuelos. Hay una falta de padre crónica y el libro de Eldredge busca recuperar lo masculino frente a esta falta y recuperarlo de una forma ordenada, cristiana. Recuperar al padre es un acto de fortalecimiento moral y personal para los reclutas de los templarios, que tenía además la ventaja adicional de reforzar la autoridad de sus líderes. Finalmente, ser un líder de un grupo de gentes con un montón de armas no debe ser muy fácil, y reconstruir la idea de la autoridad del padre y de la necesidad del hombre de una figura de autoridad es también una forma interna de la organización de construir autoridad. El segundo elemento importante es la glorificación del monte por encima del suburbio. Aquí lo de Eldredge calza de manera interesante con la situación de los narcotraficantes michoacanos, porque todos ellos pasan o han pasado por situaciones de emasculación en el trabajo en los Estados Unidos. Vienen del campo donde no hay la dictadura del reloj, ni checar tarjeta, ni pagar renta, ni preocuparse por ser ilegales. Tienen patrón y tienen en Estados Unidos patrones frente a quienes deben de aparecer como mexicanos serviciales, no hablan bien el idioma en muchos casos, ocupan márgenes de la sociedad. La identificación del monte con lo masculino y con el alma masculina es una doble recuperación. Se redime la emasculación que se ha experimentado tanto en la inmigración como en la situación mexicana previa a la migración, que es un tema bien importante en toda la narcocultura, no solo la emasculación en Estados Unidos, sino acá. Y se identifica al terruño como un lugar en que se realizará a la perfección esa nueva hombría, esa hombría con cuernos de chivo chapados en oro, esa hombría de rancho con caballos de raza, con gallos de pelea, con su propio palenque, esa hombría de camioneta y de bota picuda. El tercer elemento importante del libro de Eldredge es que el hombre se modela con lo que hay. Y lo que hay es Hollywood, es la televisión, es el sermón dominical del pastor o del cura, es el internet y el videojuego. Son la materia prima con la que se realizará el bricolage de la religión templaria. Religiones individuales. Quisiera hacer un breve paréntesis para considerar el problema de las devociones individuales antes de volver al tema de la religión templaria inventada por el Chayo y sus colaboradores más cercanos. No tengo datos específicos acerca de las creencias personales de los soldados reclutados a los caballeros templarios, de las devociones de quienes trabajan de halcones o de burreros, de los que siembran marihuana o que cocinan metanfetaminas, pero sí algunas consideraciones que se derivan de una lectura cercana de los reportajes y etnografías que existen acerca de devociones entre presos y entre residentes de los llamados anexos, en que se encierra a los adictos, a los alcohólicos o drogadictos, que ahora el doctor Mondragón Calvo creo que se los va a entregar al ejército, por lo que dijo. De estas devociones podemos decir lo siguiente. Lo primero, en la cárcel, es que la circulación de droga es consustancial a la condición de preso en las penitenciarías de México. Así, Víctor Payá, en sus extraordinarias etnografías de la cultura de las penitenciarías en la Ciudad de México, muestra una y otra vez la centralidad absoluta del consumo de drogas al interior de las cárceles mexicanas. La droga, nos dice Payá, es la compañera óptima para sobrellevar el encierro, como afirman los prisioneros, y cita a los prisioneros: una cárcel sin droga no funciona. No deja de ser irónico que en México se mande gente a la cárcel porque consumió drogas. Es como si el castigo por prostituirse fuese encerrar a la prostituta en un prostíbulo durante varios años. Aun cuando hayan devociones colectivas en las cárceles de México, las devociones ahí tienen algo de muy individual, cosa que se refleja en la importancia histórica del tatuaje, que era clave en la cárcel más de 100 años antes de que el tatuaje fuese una moda urbana como lo es hoy. Marcar la devoción en el cuerpo importa en la cárcel porque el preso no es dueño de casi nada, y también porque el preso usualmente
vive la reclusión como un proceso progresivo de olvido. El preso usualmente es abandonado en la cárcel. Los tatuajes sirven para hacer imborrables las experiencias que no dejan ya ningún rastro en la vida material, pero no quieren ser olvidados. Entre ellos están también las devociones individuales de los presos, imágenes de Jesús o de la Virgen, imágenes del diablo o de la Santa Muerte. Estas devociones, marcadas muchas de ellas en el cuerpo, sirven para proteger a los presos. La vida de un preso peligra. Una Virgen de Guadalupe tatuada en la espalda de un preso puede en un momento dado protegerlo de una puñalada o piquete. En los anexos, me refiero a estos lugares en que se encierra a los alcohólicos y a los drogadictos para curarlos, sabemos por los estudios de la antropóloga Ángela García y los de Kevin O'Neill en la Ciudad de México y los de Kevin O'Neill en Guatemala, que los reclusos, porque están ahí la mayoría contra su voluntad, reciben dosis de religión diarias. Su forma de encontrar a Dios y de salvarse del abrazo mortífero de la droga es la rutina, que incluye una rutina, digamos, casi militar, religiosa, ¿no? Una rutina implacable. En su estudio sobre el consumo de heroína entre hispanos de Nuevo México, estos son otro estudio de la misma antropóloga Ángela García, muestra que la adicción ahí es como una medicina o consuelo que compensa por los sentimientos de desposesión de la tierra, de casa o de familia. La pérdida de tierra y de casa se compensan con la posesión por la droga. El adicto, estamos hablando de heroinómanos en su estudio, que es una droga muy particular, el adicto sirve a la droga como quien sirve a la tierra, se entrega a ella, y la droga cura como cura también la tierra, solo que la tierra es vida, mientras que la droga es el signo de la muerte y la cura última es la muerte. La religión templaria fue también desde sus inicios una estrategia de reclutamiento. Los templarios comenzaron a reclutar miembros en los anexos de entre los drogadictos. Su idea era ofrecer una ruta fuerte para terminar con la adicción. La religión de los templarios es un movimiento que va de la desposesión, es decir, la drogadicción, al servicio, es decir, el recluta entra en una situación de servicio al interior de la nueva organización, a la posesión. Esta transición pasa, como rito de iniciación, por el asesinato y aún se dice por el canibalismo. ¿Por qué? No sé si sea cierto lo del canibalismo o no, tampoco sé si sea cierto todo lo del asesinato, pero parece que algo hay. Para los templarios, sustraer un adicto de las garras de la muerte es robarle una ofrenda a la muerte. Esa sustracción se hará a cambio de otras vidas. En esto sí tenemos algo así como una imagen del bien limitado del que hablaba Foster. Lo que yo gano, tú lo pierdes. En esto es relevante también el fetichismo armamentista de los narcos y de los drogadictos, y sobre todo ver los símbolos de tres clases de hombres: el adicto, el hombre recto y libre, y el narco; la jeringa, el asadón y los cuernos de chivo. La jeringa tiene simbolismo de martirio cristiano. Ángela García, en su estudio sobre los heroinómanos, muestra fotos varias de cruces erigidas por amigos y parientes de adictos muertos hechas con jeringas. El asadón es la profesión honrada, recta, y los cuernos de chivo le pertenecen al diablo. Lo que se toma por la vía del arma es un trago seguro de muerte. En algunos de sus importantes reportajes, Humberto Paget ofrece la letra escalofriante de un narcocorrido michoacano que habla en detalle de matar, incluso de cortar cabezas, pero lo enmarca todo en un lenguaje de reciprocidad negativa. No voy a hablar aquí de lo que es la reciprocidad negativa, es un concepto que desarrollé bastante en otro lugar. De una maldición que no podía curarse, y cito de este corrido: me caía, me levantaba, por mí nadie preguntaba, huérfano de nacimiento, mi sangre está envenenada. Por cierto, esta imagen de orfandad es bastante frecuente en todo lo que son los narcocorridos. Y luego otro par de estrofas. Todo es malo en esta vida, se disfruta de lo ajeno, el rico vive del pobre y aparenta ser muy bueno. Si te atacan, te defiendes, hay que luchar con la muerte.
y al que un día te dio la espalda hay que matarlo de frente. El fetichismo del narco, su amor por la camioneta blindada, por las armas de grueso calibre, por la chapa de oro, marca el poder del dinero sobre la vida. Eso está al centro de la religión de los templarios, el fetichismo del dinero, ¿no? Sin duda, y su asociación con la muerte, ¿no? Todas estas armas, no sé si las han visto, pistola de oro que le dieron ¿cómo se llama? Todos estos narcos súper famosos tienen armas que están hechas específicamente para ellas, como los plateados en el siglo XIX, ¿no? En México, ¿no? En fetichismo en esa época de plata, ahorita hay plata, pero hay más oro, ¿no? Ese fetichismo del dinero está en el centro de la religión de los templarios, sin duda, como está al centro de toda la cultura del narco. Son el implemento de la reciprocidad negativa, el ganado, la camioneta, etcétera, pero también la manipulación de precios y el asesinato de familias enteras de cortadores de limón cuando un rancho no paga tributo. Fortaleza Anunnaki. La religión de los templarios tiene en su centro una enorme contradicción. Hay de una parte la pretensión de defender la tierra, lo propio, los orígenes, de preservar el corazón salvaje de sus hombres y de defender el honor y la dignidad de sus mujeres, al tiempo de que hay un ciclo de negatividad, de muerte, que es elevado y que tiene incluso un elevado gozo sádico. Y no cité esas partes de algunos de esos corridos porque realmente bastante no me dan ganas de citarlas, pero sí hay en algunos de ellos definitivamente gozo sádico. La familia michoacana fue la primera organización de Nazario y de sus compañeros más próximos. Cuando hicieron su primera aparición pública en 2006, lo hicieron con un acto de terror, lanzando las cabezas de 6 zetas al piso de una discoteca en Michoacán, en Uruapan. El letrero que acompañaba la prueba cruenta de decapitación reivindicaba el acto como una defensa del honor de la mujer michoacana y específicamente de una mujer que trabajaba en esa discoteca, que supuestamente había sido violada por los zetas, y por extensión de la familia michoacana. Según su mensaje, el mensaje que acompañaba las cabezas, citó: la familia no mata por dinero, no mata a mujeres, no mata a gente inocente, solo los que merecen morir. Solo los que merecen morir mueren. Todos deben saber que esta es justicia divina. Y sin embargo, estos actos de supuesta defensa de la comunidad y de la familia se hacen, como dice el corrido, entre abro comillas, disfrutando lo ajeno, el corrido que acabo de ver, y aún con un gozo sádico que proviene de saberse dueños de la vida de otros. Así sigue el corrido citado por Paget. Cuando les arranco el alma, me miran horrorizados, una mueca terrorosa y una sonrisa en mis labios. No hay entonces, No hay entonces forma de cuadrar el círculo. Los templarios crean una religión que les tendría que permitir volver a sus comunidades, emanciparse de la pobreza y la explotación en la que nacieron, defender a su gente, pero terminan siendo sirvientes del dinero que adoran y terminan también adorando a la muerte. Quizás sea esta la razón curiosa del nombre que le puso Nazario Moreno al rancho desde donde gobernaba la región de Apatzingán. El lugar se llama Fortaleza Anunnaki. ¿Qué significa? ¿De dónde sale? Hay acá un detalle más del genio delirante de Nazario Moreno, según me parece. Los Anunnaki eran un grupo de deidades sumerias, hijos de Anu, mencionados incluso en el poema épico de Gilgamesh. Como sucede usualmente en lo que a la religión templaria se refiere, la referencia proviene de una fuente popular. Los libros bestsellers del autor ruso trasterrado a los Estados Unidos, Zecharia Sitchin, quien sostiene que la cultura sumeria fue creada por extraterrestres de un 12º planeta llamado Nibiru. Según Sitchin, los Anunnaki se habían rebelado frente a sus condiciones laborales en Nibiru y habían venido a la Tierra para crear una raza de esclavos, los Homo sapiens, que hicieran todo el trabajo pesado necesario en las minas de oro. Hay oro también. Esa raza de esclavos provenía
en parte de Homo erectus, que era el humano que existía antes de la llegada de los Anunnaki, del 12º planeta, y en parte de genes de los extraterrestres Anunnaki. O sea, somos mestizos. Por esto hay entre los humanos personas que median entre la fuerza cuasi divina y superior de los Anunnaki y el resto de los humanos. Estos seres superiores, mediadores y representantes de la cultura elevada de los Anunnaki, son reyes por derecho divino, y hay una teoría ahí de realeza, interesantemente. Los libros de Sitchin vendieron millones de ejemplares. Es seguro que el Chayo leyó más de uno, y es posible también que haya revivido las ideas de Sitchin por otros medios. Existe, por ejemplo, un videojuego llamado The Conduit, del 2009. Si lo jugó el Chayo, lo jugó por pocos años, porque bueno, se murió por primera vez en 2011, entonces solo lo usó 2 años, y después otra vez en 2014, digamos que 6 años. Ese videojuego se inspiró en las ideas de Sitchin, y hay algunas películas también inspiradas en lo de él. La idea de llamar su casa, que además él construyó en Guanajuatillo, es decir, en el lugar de su nacimiento, que era el lugar en que recibía a templarios y políticos, empresarios y súbditos, y el lugar en que se hacían los ritos de iniciación a la orden del temple, que no he tenido espacio para discutir hoy. La idea que él haya llamado ese lugar Fortaleza Anunnaki sugiere que Nazario Moreno había decidido que había al final que esclavizar a sus súbditos. Esto quedaba, y que pertenecía él finalmente al 12º planeta, ¿no? Esto quedaba sugerido en la vida ritual de la Fortaleza Anunnaki. La revista Proceso reporta cómo eran estos eventos, a los que acudían por igual políticos, vendedores del mercado y élite templaria. Y cito de Proceso: las citas se realizaban en un rancho propiedad del Chayo conocido como la Fortaleza de Anunnaki, con una extensión de 7 hectáreas ubicado cerca de Guanajuatillo, Apatzingán. En las reuniones participaban el jefe de plaza del municipio a tratar, así como otros líderes de los caballeros templarios, tales como Servando Gómez Latuta, Enrique Quique Plancarte, los principales brazos ejecutores del Chayo. Los encuentros de negocios con los funcionarios incluían además espectáculos para los invitados, rodeos, actos de magia, juegos de mesa, lidias de toro y eventos deportivos donde se servían diferentes bebidas alcohólicas y buffet de platillos regionales. En el rodeo, el Chayo salía sentado sobre un trono que era cargado en hombros por sus subalternos, vestido en una túnica roja o de otros colores, además de una corona con brillantes en la cabeza. Cierro la cita. Nacida de una idea de reivindicación personal, de rescate de la familia y de rescate del terruño, la religión de los templarios se fue transformando en una ideología de matones, hombres que se consideraban de un temple superior y al final merecedores de ser los amos de Michoacán. Gracias. Muchas gracias, Claudio. Bueno, pues después de esta brillantísima disección de la cultura narco, no tengo cómo llamarla porque no soy especialista en ese tema, quizá podríamos dar un tiempo para algunas preguntas o algunas intervenciones que Claudio pudiera responder. Normalmente seguimos el método de 3 intervenciones, una respuesta del ponente y de acuerdo con el tiempo vamos procesando la sesión. Entonces daríamos ahora oportunidad para quien quiera preguntar o hacer alguna observación. Cecilia Gallet, profesora investigadora de aquí de Flaxo, México. Muy interesante toda la plática, le agradecemos muchísimo compartir esto que todavía no está cocido con nosotros. Y quería preguntarle sobre este cambio que usted ahora afirma que hubo entre ser la familia justiciera que defiende a la familia michoacana y que mata a los malos y solo los malos tienen que morir,
a lo que se convirtió después. O sea, ¿qué pasó que devino en algo tan diferente de aquello como se presentó primero? Buenas tardes a todos. Soy Samuel Leiva Comonfort, tesista de la licenciatura en Educación Indígena, oriundo del municipio de Atlamojalcingo del Monte del estado de Guerrero. Entonces me impactó prácticamente el tema de los templarios, porque vivimos en un mundo del narcotráfico prácticamente. Entonces mi pregunta va para allá, porque estuve laborando en Ciudad Hidalgo, Michoacán, y digo, ¿cómo concibe aquí el doctor la situación de José Mireles, Hipólito Mora, a la situación de los templarios? O sea, me refiero, ¿dónde está quedando esta situación de más allá de por qué el Estado mira más, ataca más a José Mireles y está ahí recluso, y por qué a los templarios los halaga, como lo ha señalado usted? ¿Cómo lo mira usted? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el bueno? No soy... no tengo mucha autoridad para contestar bien ninguna de las dos preguntas, pero voy a decirles lo que pienso, nada más. No tengo autoridad porque no es... el trabajo que estoy haciendo realmente no está basado en, como dije, no está basado en etnografía, y hay quienes sí está haciendo esta etnografía. Y lo que yo estoy haciendo es leyendo algunas de ellas para sacar algunos aspectos que creo que no están saliendo muy claramente de esos textos porque no son el interés de sus autores. Tengo la impresión de que el inicio, digamos, de la familia michoacana como organización orientada a proteger a Michoacán frente a los Zetas tiene que ver con el problema de cómo ganar espacio entre estas organizaciones al inicio. Es un problema estratégico en parte. No quiere decir que no hayan creído lo que estaban haciendo, que protegían o no. No sé si creían o no, porque no los conozco. Sospecho que probablemente había varios que sí más bien creían que estaban protegiendo lo michoacano y lo michoacano. Me da la impresión, pero la situación era un poco, hasta donde yo la entiendo, la siguiente. O sea, tienes una organización, el libro que estoy queriendo escribir es sobre la crisis de la familia, ¿no? Y en realidad es sobre la relación Estado y familia, pero enfocando el problema del narcotráfico desde el lado de la familia y no tanto desde el lado del Estado, que es, creo, algo que está haciendo bastante más gente y que pueden hacer mucho mejor que yo. Entonces mi intento es tratar de contribuir al lado, digamos, estudio familiar, que creo que no se ha analizado tanto. Hasta donde yo entiendo, hay una especie de cisma entre una forma de organización dentro del narco, una forma de organización más militar y una forma de organización más familiar. Esta es una tensión que está al interior incluso de las organizaciones, ¿no? Entonces, el origen de los Zetas, si lo entiendo bien, tenés un personaje que es Ociel Cárdenas, que tiene organización que llaman el Cártel del Golfo, empieza a crecer mucho, a volverse muy poderoso, y entonces recluta una serie de personajes del ejército, entrenados realmente en tácticas militares muy fuertes, y para crear como una especie de guardia. Entonces, al principio tienes dentro de una organización, que es el Cártel del Golfo, una estructura como cuasi familiar del negocio, porque Ociel era el sobrino del mafioso anterior y tenía ahí, toda la estructura familiar como estructura organizacional, con una capa militar, realmente, ¿no?, que él saca del ejército para contratarla y que funcionara como una especie de guardia. Esa estructura doble se desmorona cuando meten en la cárcel a Ociel Cárdenas, que es en el 2003, y entonces empieza una serie de choques muy fuertes con la gente de Sinaloa, y en esos choques los Zetas son los que salen un poco a aguantar un poco más el embate con tácticas sumamente violentas, ¿no? O sea, los Zetas son los que realmente aumentan el nivel de violencia, empiezan con las decapitaciones y esas cosas.
una táctica de terror más o menos militar, y después de que aguantan, empiezan a moverse para controlar ciertos canales de transporte. Así entiendo yo la historia esta, ¿no? Y la táctica que ellos usan es una táctica de control territorial, basada en el fondo en una imagen militar, con alianzas con grupos políticos y criminales y demás locales. Entonces esta es la organización que se mueve a Michoacán, más o menos en la época en que Felipe Calderón toma el poder, un poco antes, ¿no? Y se mueven a Michoacán, entiendo yo, en parte por la importancia de Lázaro Cárdenas, el puerto de Lázaro Cárdenas, que empieza a ser muy importante, la ruta de ferrocarril que está ahí, etc. Entonces se meten ahí adentro con aliados michoacanos, incluidos el Chayo, el Quique, no sé cuánto, el quién sabe quién. Todos, muchos de los que después forman la familia michoacana estuvieron al principio con los Zetas. Deciden armar un cisma y crear un espacio para sacar esto. Entonces, digamos, el localismo es en parte una necesidad estratégica. ¿Por qué vas a tener algo de más apoyo local para sacar a estos personajes si no estás dando algo localmente? Entonces, en ese sentido, la familia al principio tiene una táctica parecida. Es decir, digamos, es un tipo de tensión bastante común. Entonces, pues, se ha analizado las estrategias de redistribución de Hezbollah o algo así en con este tipo de cosas, ¿no? Es decir, una organización política con cierta función de redistribución. Pero pues el trabajo de ellos no era hacer redistribución, y en primer lugar. Segundo, yo creo que una vez que empiezas realmente a gobernar municipios y a todo esto, pues entran todas las tentaciones que puedan haber y tal vez para ellos más todavía, ¿no? Entonces, lo que hay entonces es como una especie de reacción un poco como lo que usted dijo, que falló el ideal y entonces se debe de revivir el ideal, ¿no? Entonces los templarios cuando nacen vuelven a afirmar lo que habían afirmado esta misma gente cuando hicieron la familia, pero ahora contra la familia, ¿no? Son, yo creo, una serie de momentos sucesivos de revivir una cierta relación común. ¿Estoy muy lejos? Perdón. De revivir una relación de cierta respeto, de cierta intereses comunes con las comunidades locales, y esas historias tienen como momentos de caída. También después los templarios caen, ¿no? Y surgen justamente las autodefensas estas, ¿no? Y hasta donde yo entiendo, esas autodefensas, lo de Mireles, surgen parte por la estructura de explotación ya exacerbada de los templarios en esa zona, ¿no? Que es una zona como de ranchos limoneros y todo esto, y empezaron, entre otras cosas, a querer manejar los precios de los productos estos. Entonces, cosa que consiguieron en bastante buen grado, ¿no? De limitar la oferta del aguacate a través de las empacadoras y de los limones, limitando los días en que cortaba la gente, hasta que la gente empezó como a perder la paciencia, hubieron algunas masacres y se rebelaron. La política del gobierno respecto de las autodefensas, yo no entiendo nada, realmente no entiendo nada. O sea, a mí me daba la impresión de que Mireles estaba funcionando bastante bien en lo suyo y que tal vez no querían que avanzara tanto, se dice que hubo ahí como una especie se estaba negociando un acuerdo con todas las autodefensas y él no quiso entrar a ese acuerdo, entonces lo desplazaron a favor de otros líderes de autodefensas, pero como usted dice, lo metieron en la cárcel, le cayeron bastante duro, ¿no?, al señor. Entonces, la verdad, yo no sé, y quiénes son los buenos y quiénes son los malos, peor todavía, realmente, ¿no? Porque la gente de allá con la que uno habla, la poca con la que yo he hablado, porque, repito, yo no he estado haciendo un trabajo de campo, pero la poca gente con la que yo he hablado sí dice
que la gente de ahí se conoce entre ellos y que pueden identificarse. Pero la gente de afuera, incluido mucha de la gente del gobierno federal, tiene más problemas para identificar. Se habla bastante, por ejemplo, de alianzas entre la autodefensa, las autodefensas y el ejército, o alianzas entre la autodefensa y la Policía Federal para identificar gente. Es decir, que en los retenes hay autodefensas, porque los autodefensas saben quién es quién y los del ejército no saben quién es quién. Bueno, pues eso es un relajo, ¿no? Porque realmente está uno dependiendo de una alianza con un grupo local y uno no sabe quién es ese grupo local, pues no sé bien quiénes son los buenos y quiénes. Realmente sí es una situación bastante que produce muchísima inquietud, ¿no? No saber esa manifestación de lo borroso entre el Estado y lo local, tan obvia, tan evidente, es muy inquietante. Bueno, muchas gracias. Yo sugiero que para darle un break a nuestro conferencista magistral y a todos ustedes, pasemos ahora a un brindis de honor donde podemos continuar la plática, pero en muchas mejores circunstancias que las que estamos aquí. Antes que nos vayamos, quiero darle a Claudio un agradecimiento muy profundo a título personal y a título de la Flaxo México, porque creo que ha sido una presentación muy iluminadora de cómo hacer investigación sobre un tema tan complicado y que hoy confunde tanto y preocupa tanto a la opinión pública en México, y que incluso en el mundo de las ciencias sociales es extremadamente controvertido, extremadamente polisémico y casi diría yo extremadamente polarizado desde el punto de vista, si no de las confrontaciones reales, esperemos que no lleguemos a los cuernos de chivo en la academia en ese aspecto, pero sí desde el punto de vista de cómo entender cuáles son las claves del fenómeno. Yo creo que nos ha dado una visión que, si bien no está basada en un trabajo etnográfico propio, toma mucho del que se ha hecho y toma mucho, yo diría, mucho de lo que él mismo ha hecho en otros momentos respecto de clivajes distintos de la misma realidad, y que creo que generan una interpretación con gran autoridad para el debate, para la discusión y para contribuir a examinar el fenómeno. Así es que esta es la última conferencia con la que cerramos, la última conferencia magistral. Hay otros eventos que tendremos todavía en el mes de noviembre y diciembre, que cierra el ciclo de las conmemoraciones de los 40 años de Flaxo, y en ese contexto pues le queremos dar las gracias a Claudio de que haya aceptado acompañarnos, y a todos ustedes dar las gracias por venir. Así es que los invitamos a un pequeño ambigú que podemos tomar aquí en la cafetería.